We're going to continue on the oneness in the Godhead. The other day, what did we learn in Colossians, chapter 1, verse 15? ¿Qué aprendimos el otro día en Colosenses capítulo 1, verso 15? Ahí aprendimos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, no la segunda persona de una Trinidad que no existe. Es importante entender esto, porque nosotros, la explicación que vamos a dar nosotros tiene que estar basado sobre la palabra del Señor. We learned in Colossians chapter 1, verse number 15, and everybody should know that by heart. One of our memory verses. We learned that it says right there that Jesus Christ is the image of the invisible God. It doesn't say that he's the second person of the Trinity that doesn't exist. That's not what it says. It says that he is the image, and nowhere in the Bible does it say that Jesus Christ is the second person of the Godhead or the Trinity. Nowhere in the Bible does it say that. But what the Bible does say is that Jesus Christ is God. That's what the Bible does say. Pero lo que sí dice la palabra del Señor, que Jesucristo es Dios. Eso sí dice la palabra del Señor. No dice que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. En ningún lado de la palabra de Dios miramos eso. Entonces, cuando dice en Proverbios capítulo 3, verso número 5, dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo podemos nosotros confiar en el Señor de todo nuestro corazón? Pues aquí está. Confiando en qué es lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios se tiene que tomar por fe. Cuando no entendemos la palabra de Dios, se tiene que tomar por fe. Cuando ya entendemos, pues ya entendemos. Pero cuando no se entiende, por fe quiere decir que creyendo lo que dice, aunque no entiendo. When we come back to Proverbs chapter 3, verse number 5, it says, trust in the Lord with all your heart and don't lean on your own understanding. What does that mean, to trust in the Lord with all your heart? This is his word right here. This is where we trust in the Lord with all our heart. Why? Because our understanding is the experience and the knowledge that it has is earthly, and it's based on experience and on lessons, on what we see here in the earth. That's what our human understanding is. And that's why he says, don't lean on your human understanding, but trust in the Lord. How? With faith. Trusting in what his word says. Even though you don't understand it, but trusting it. He says in 1 Peter, dice en la primera de Pedro, más quiero compartir esta escritura para apoyar lo que estoy diciendo. La primera escritura lo miramos en segunda de Timoteo, capítulo 3. Y la otra va a estar en la segunda de Pedro, capítulo 1. Para apoyar lo que significa la escritura
No apoyar lo que yo estoy diciendo, sino que apoyar lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada, ¿cómo? Divinamente. En otras palabras, toda la escritura, la inspiración viene divinamente, no viene de aquí, de la tierra. No, la enseñanza, la instrucción no viene de experiencia humano aquí de la tierra, sino que viene inspirado divinamente de parte de Dios. Dice, y ya explica para qué es. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. He says, all scripture is given by inspiration of God. En inglés dice, toda escritura es dado de inspiración de Dios. In other words, all scripture, the inspiration, understanding behind the scripture isn't human. It isn't natural. It can't be, you can't give an explanation to it through the natural things of this world. The explanation to the Word of God, it has to come from God. It's got to come divinely, inspired by God. And I'll say it again, and it cannot be explained through the natural things of this world. Even though, and that's what Satan has done. He's used the human mind, the human understanding to try and explain the word of the Lord. And that's why there's so much lies. The Bible calls them doctrines of devils and spirits of error. That's why there's so much error and lies about the word of the Lord today. And the worst lie that has been spreading for 1,700 years now is the lie of the Trinity. In the Council of Nicaea, in the year 325, under the instruction of Emperor Constantine, who supposedly had a conversion, because he saw that the fighting that was going on, if you want to call it that, the disagreement that was going on among the church that had to deal with the question of the Godhead. And he called and got together more than 100 bishops, people that were leaders over churches, over a number of churches, or over just one church, of all the area of Asia back in that time. And he brought them together so that they could talk about this and come up with a uniform doctrine that everybody could adhere to. And in that meeting, that's where they decided that there was a Trinity, that there are three distinct persons. But there were a few holdouts in that meeting. There were about 5 holdouts that did not go along with that. They didn't, because they didn't understand it that way. They understood that there was only one God. That was 1,700 years ago. And now 99% of Christianity believes that lie. And today we're going to talk about it. I'm going to teach about it today. In 2 Peter, en la segunda de Pedro, lo que estaba diciendo, ¿verdad? Que hace 1700 años atrás, que el emperador Constantino en el año 325, según después que tuvo una conversión al Señor, según después que fue él convertido al cristianismo, mirando él el dilema entre el pueblo cristiano, llamó a juntar más de 100 obispos, líderes de diferentes congregaciones, líderes de varias congregaciones de toda la área de Asia, para que ellos se juntaran
para sacar un solo acuerdo de la deidad. ¿Cómo es la deidad? Y entonces la mayoría de ellos sacaron lo que hoy se conoce como yo no voy a decir eso, nomás se conoce como la Trinidad. Y 99% del cristianismo hoy en día se tragó esa pastilla y cree en la Trinidad. Habían como cinco personas en esa junta que no estuvieron de acuerdo con lo que la mayoría sacó. Y en el mundo, en el sistema democrático, la mayoría son los que tienen toda la razón. Sí, así es. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, verso número 20. Aleluya. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Knowing this first, that no prophecy, 2 Peter chapter 1 verse 20, no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Ghost. And so when it says here that it's not of a private interpretation, in other words, it's not to be interpreted by man's understanding. And that is what is prevalent today among the Christian community. Man's understanding, explaining what the Word of God says. And it says right here, it's not of any private interpretation. So in other words, any man that brings an interpretation of his own understanding of what it means, that's a private interpretation. The interpretation of the Word of the Lord, it comes from the Word of the Lord. Let's go to 1 Corinthians chapter 2. Primera de Corintios capítulo 2. Hoy en día la mayoría entre el cristianismo, así es como predican y enseñan la palabra de Dios, usando el entendimiento humano, dando interpretaciones privadas. El hermano Agustín lo miraba de esta forma, que la palabra de Dios es un gran pecho y los hijos de Dios lo miraba así: cuando primero nacen se pegan a la teta de papá para chupar, como dice en 1 de Pedro, la leche de la palabra sincera, de la palabra de Dios. Desear, dice, como niños recién nacidos, la leche. Y luego vienen los hombres y le quitan la teta de papá y le pongan una pacha, una botella ahí de fórmula, que ya no es leche de mamá, ya no es leche de papá, es un leche que hicieron por ahí. Y aún eso es sabido que esa leche no puede igualar la leche de la mamá. Capítulo 2 dice: gloria al Señor Jesucristo. Dice verso 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría, o anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros, yo con vosotros, con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
mas con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué significa eso? Mi predicación, mi palabra, dice, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, compartiendo la palabra del Señor, no usando el entendimiento, sabiduría humana para dar explicación a la palabra del Señor. ¿Para dónde voy con esto? Pues es muy sencillo. ¿Qué es lo que pasó? La otra vez que tuve una plática con un trinitario, luego me dijo, no, es que ahí está el Hijo, el Padre hablando con el Hijo, el Espíritu Santo, ahí están los tres. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está la palabra de Dios en todo eso? ¿Qué es lo que está haciendo? Usando sabiduría humana para tratar de entender qué pasó. Porque para allá voy. Y luego dice, verso 6, clave. Verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Por eso, mis hermanos, por eso se les hace fácil, y no solo a ellos, pero también a los que dicen que creen en uno y que son bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Se les hace fácil nomás decir Jesús aquí, Jesús allá, sin darle reverencia. No hay reverencia, no hay piedad, no hay respeto, no hay temor. Nomás de referirse como si estuviera refiriéndose a otro ser humano. Dios no es otro ser humano. Dios es el creador de todos los seres humanos. Dios es el que dio vida, da vida, y el que sostiene la vida. Y también es el que toma la vida para atrás. Aún la vida que estamos viviendo es un privilegio. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Verso 6 es clave, dice, empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para que nuestra gloria, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. Nunca lo hubieran hecho. Verse number 5. Verse number 1, he says, and brethren, when I came to you, I came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. So that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. That's how many, the majority among Christianity nowadays, that's how they share the Word of God. They share it with man's wisdom, man's understanding, man's experience. And the other day when I was having a conversation with a Trinitarian, and he knows all the scriptures. And he says, yeah, but what about this scripture where it says, there's the Father, he's talking, and the Son's here on the earth, and then there's the Holy Spirit. There's three of them right there. There's the three. But what is he doing? He's making, it's no longer his own conclusion, because this is what's well taught among Christianity nowadays. Something that he's taught, he swallowed the pill. He says, there's the three of them. That's all three of them, they're right there. The Son's here on the earth, Father's in heaven, and the Holy Spirit is descending in the form of a dove.
There's 3 of them right there. What's he doing? Without doubt, he's using human reasoning, human understanding, human wisdom to explain the Godhead, and not using the Word of God, not allowing God to direct him through his Word to explain what's taking place. Verse number 6, howbeit, so he says, we don't speak with the wisdom of men. What do we speak with? Verse number 6, howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified who? The Lord of glory. Who is this Lord of glory? And that's what we want to look at today. ¿Quién es este Señor de la gloria a quien crucificaron? Who is this Lord of glory who the princes of this world crucified? Who is he? Vamos a hablar la sabiduría. Hay quienes, usted sabe, la ha leído, hemos hablado de ello. Usted sabe que hay 2 clases de sabiduría. You guys know. Some of you know, some of you don't know because maybe you weren't here. Maybe you read it. But there are 2 types of wisdom. The Apostle James, he says, there's one wisdom, he says it's earthly, it's sensual, and it's devilish. That's man's wisdom. And there's the other wisdom, which is, how does that one go? Ya se me olvidó. La sabiduría que viene de lo alto. The wisdom that comes from on high. The wisdom of God. Where is the wisdom of God? It's right here in this book. Aquí está la sabiduría de Dios en el libro. ¿Y qué necesitamos nosotros? Buscar al Señor. Buscar al Señor. Para que cuando estamos buscando, escudriñando la palabra del Señor, para que el Señor nos puede ayudar. O quizás, como me pasó a mí, que estaba con esa duda ya por un tiempo. Señor, ¿qué quiere decir que no te servía con corazón perfecto? Y Dios usa a alguien más para abrir el entendimiento. This is where God's wisdom is right here. And we are called to live our lives by God's wisdom. And so we need to be seeking the Lord in order for when we're searching the Word of God, we're going to